Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos como invitada especial a la licenciada y escritora Victoria Olivero. Antes de eso, vamos a dar el editorial del día con la voz del compañero Richard Sellán. Adelante. Buenos días. El editorial dice: crisis de la institucionalidad del Estado. En el Ecuador hay un contralor, Pablo Celi, quien desde la cárcel despacha asuntos institucionales y quiere nombrar a su subrogante. También hay otra persona que desde prisión actúa en el mismo sentido, Freddy Carrión, defensor del pueblo, quien cesó a 4 funcionarios y destituyó a la vicedefensora Zaida Rovira en la Defensoría del Pueblo, que la reemplaza con titularidad en esa función. Celi enfrenta un juicio por delincuencia organizada y Carrión es acusado de abuso sexual. El uno encargado de precautelar los bienes públicos, pero se ha enriquecido aprovechándolos en su favor. El otro debe velar por los intereses de las personas, pero los viola. Esa es la situación que sintetiza un editorial del diario En Marcha, de un conocido partido de izquierda, pero que tenemos que decirlo por responsabilidad profesional, pero en realidad sintetiza, Carlos, lo que pasa en el país, la persistencia de la estela de descomposición institucional y de la corrupción en el país que no cesa. Hace poco también hay otro escándalo en estas semanas, otra vez el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Y lamentablemente vemos que no hay acciones mucho más concretas, firmes, por parte del gobierno nacional, ¿no? Y que además ya se ha cuestionado la presencia de un ingeniero Jorge Madera Castillo como representante del señor presidente Guillermo Lasso en el directorio del IES, y a través de eso pues lo va a presidir. Tiene ya en su contra una sanción por parte de la Superintendencia de Bancos y también anteriormente, 2004-2005, en la época de Lucio Gutiérrez, si no me equivoco, fue destituido como director general del Seguro Social. Entonces, personas que muestran ninguna probidad para ejercer el cargo público, ¿cómo es posible que se los nombre? ¿Cómo es posible que se lo considere? Entonces, eso es parte de la problemática de la corrupción y la descomposición institucional del Ecuador. Que hay que ponerle coto, ya, porque la corrupción significa que ingentes recursos que debieran destinarse para educación, salud, infraestructura, en definitiva, es una alcantarilla, carrito, imagínate, para beneficio de unos cuantos. Imagínate que ya se dice que el día de hoy, a partir de las 10:30 en la capital de la República, se iba a llevar a cabo una huelga de hambre, la huelga de hambre de los maestros para que se le apruebe la ley intercultural. Y mañana va a haber una asamblea en la UNE del Guaya que es para fijar de una vez la huelga de hambre aquí en Guayaquil. Es que justamente eso. Hay una ley aprobada por la Asamblea Legislativa última que también fue sancionada por el Ejecutivo, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que modifica la anterior, la deroga y pone en vigencia esta última, y que establece una serie de parámetros tanto para la educación como para los maestros fiscales. Y sin embargo, frente a eso se han interpuesto unos recursos, entre comillas, de inconstitucionalidad que hasta ahora la Corte no despacha, no da sentencia alguna. Y eso crea también, pues particularmente en el magisterio fiscal, incertidumbre. Pues no es posible que los aspectos legislativos y sancionados, en este caso por el Ejecutivo, otra vez se pongan en cuestión, ¿no? Es parte de esta maraña de descomposición institucional del Ecuador, que definitivamente hay que construir grandes acuerdos nacionales para trabajar
justamente contra la pandemia, contra la actividad. Contra todo. Contra todo. Y que no vuelvan pues, todas aquellas salgalladitas de gente que falta de probidad pública y que llega a los cargos pues, a hacer lo de los piratas, a saquear. Ahora, mira una cosa. Yo el día de ayer estuve viendo Canal 10. El programa La Posta me dio asco verlo. Estaban tratando de dibujar la imagen del señor Isa, presidente de la CONAIE. Por eso es lo más pronto posible que se apruebe la ley de comunicación para estos tipos que son basura, se vayan. Lamentablemente todavía encontramos ese periodismo que no respeta los cánones éticos, ¿no? Y de ejercicio profesional de la profesión. Porque uno, en el caso que hemos señalado de Pablo Celi, de Freddy Carrión, están procesados penalmente, pero hasta que la justicia no los sancione, no los condene o los libere, nosotros no podemos en modo alguno estigmatizarlo. Peor aún, a una persona que proviene del movimiento indígena que tiene su postura política, ¿no? Ideológica, que ha desarrollado pues, una serie de movilizaciones en el país y hoy es presidente de una de las mayores organizaciones del movimiento social en el país de la Comunidad, que merece el respeto. Así es. Uno puede discrepar con sus posiciones políticas hasta su radicalidad, pero tiene que respetar en cuanto y tanto no viole los aspectos legales de la institucionalidad y la constitucionalidad del país. Los programas como ese, que ya no es la primera vez, ¿no? Tienen que nuevamente ser llamados la atención, al menos porque la libertad de expresión tiene sus límites. Así es el respeto a las personas, respeto a la audiencia, respeto al mismo canal. Entonces no puede pues un programa estigmatizar a una persona por haber sido electa presidente en este caso de la CONA. Y peor aún por su condición étnica, cultural, peor aún, ¿no? Vamos de acuerdo. La Constitución sanciona y el Código Orgánico Penal también sanciona lo que es el delito de odio. Ahí puede haber delito de odio y debería intervenir inclusive la Fiscalía por ese tipo de expresión, que particularmente no he visto el programa, ¿no? Pero si tú lo dices, creo que hay que indagar sobre eso porque no se puede repetir ese tipo de cosas. Y lo otro es que los grandes medios vienen señalando que no hay mejor regulación que lo que ellos se pueden imponer. Así es. Eso es falso. Toda la historia periodística de los grandes medios, ¿no?, es de opinión pública, es decir, lo que ellos opinan y pretenden hacerlo pasar como opinión pública, y eso no es así. Entonces, ya toda la campaña mediática que hay, inclusive como soporte comunicacional, informativo del gobierno Lazo, implica una inclinación, un sesgo periodístico, ¿no? Lo mismo pasa en el Perú, ¿no? Con la estigmatización que hay para el candidato y ya presidente electo por la mayoría del pueblo ecuatoriano, el señor profesor Pedro Castillo. Contra él hay toda una avalancha mediática frente a eso. Los medios necesitan regulación. Continuamos con la siguiente entrevista con la licenciada y escritora Victoria Olivero. Ya volvemos. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia de la compañera Victoria Olivero, escritora y periodista.
Victoria, muy buenos días. Gracias por tu presencia en nuestro programa. Y hablamos un poco, tengo entendido que hasta este momento este es tu tercer libro que lo vas a hacer, pero vamos en orden. El primer libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo nació la idea? Adelante. Buenos días, frente a frente. Mi nombre es Victoria Oliveros y nací como escritora en el año 2010 porque escribí mi primer libro, Estela, la vida después de la muerte. Este libro recoge sesiones de hipnosis que me venía haciendo desde el año 2004 y que se publicó en el 2010 en un libro que ahora lo encuentras en Amazon. Y tengo entendido que ese libro tuvo una gran acogida y que la gente lo ha seguido pidiendo hasta ahora en la actualidad. Así es, ha tenido mucha acogida y eso me llevó a mi segundo libro, que es Vivimos una y otra vez. ¿En qué se basa ese libro? Bueno, te cuento, Carlitos. El libro recoge las sesiones que yo hago cuando tengo alguna disyuntiva, algún problema, en la cual necesito aclararme. La aclaración puede ser, por ejemplo, digamos, tengo mañana una entrevista de trabajo y me siento un poco insegura, un poco dudosa, y entonces me procedo a hacer una sesión de hipnosis. En esa sesión yo retrocedo hasta un evento en el cual haya estado en algo parecido y entonces llego a ese punto y borro el obstáculo que me está haciendo sentir insegura. La barrera, ya. Exacto, el obstáculo, la barrera, y entonces yo tengo un mejor desempeño en mi vida porque básicamente estoy aclarada de cuál es el punto que me está afectando. Claro. Y ahora hablémonos de tu nuevo bebé, tu nuevo libro. ¿Cómo se llama? ¿En qué se basa? Mi tercer libro aún no tiene título debido a que va a salir al mundo. Y lo digo al mundo no como una cuestión de orgullo o de egocentrismo, sino básicamente porque lo voy a hacer a través de Amazon, que es la plataforma que he lanzado los 2 libros anteriores. Entonces, aún no tiene título, pero en septiembre voy a lanzarlo y también cuenta, pero básicamente tiene que ver con cómo manejar la vida en una forma más feliz. Ya. En una forma en la cual la gente no se enfoque tanto en el sufrimiento, sea el entorno que sea que le esté viviendo. O sea, que tengan momentos difíciles, hay que estar alegre, feliz. Así es. O sea, ahorita vivimos un entorno de pánico debido a la pandemia. La gente está aterrada de dar la mano, de saludar. Ahorita también, por ejemplo, hasta de sacarse la mascarilla, ¿no? Así es. Exacto. Entonces, en este entorno tú tienes 2 opciones: seguir tu vida normal, entristecida, aterrada por el virus. Y familiares que se han ido. Exacto, porque la pandemia no es chiste, ¿no? Es una cosa seria. O en su efecto, seguir la vida en una forma más feliz, sabiendo que tienes que tener seguridad por ti, por los tuyos y por el mundo también. Claro. Entonces, básicamente son esas, o sea, son tips en los cuales voy aconsejando cómo manejar situaciones difíciles, las personas que están muriendo, que tú dices, cuando una persona está aclarada, y te digo aclarada mediante hipnosis, claro. tú entiendes. La gente piensa que con la hipnosis no se puede conseguir muchas cosas, y sí se logra. Claro que sí. Entonces tú entiendes mejor el sentido de la vida. Tú entiendes que todos, exactamente, la meta de la persona es la muerte realmente. Ya. O sea, tú podrás tener muchos objetivos en la vida, pero tu meta real es la muerte. Y nadie quiere llegar a la meta, por supuesto. Entonces, todos evaden esa meta. Entonces, pero no digo que cómo no llegar a la meta, porque todos vamos a llegar, pero cómo llegar en una forma más óptima, más alegre, más amorosa,
más de sentido de ayuda a la humanidad. Claro. Hemos visto la faceta de Victoria la escritora. Así es. Ahora hablemos de Victoria la periodista. Yo sé que tú te iniciaste hace mucho tiempo atrás en el periodismo, que era tu pasión. ¿Podemos hablar sobre eso? Sí, por supuesto. El periodismo lo inicié a los 25 años, por circunstancias en que todavía era estudiante de periodismo en la Universidad Laica. ¿Ya? Y licenciado Aguayo, que debes conocerlo, él era nuestro profesor. Entonces cogió a unos cuantos alumnos de la universidad y nos llevó al telégrafo que estaba haciendo, y tú fuiste nuestro compañero, por supuesto. Así fue. Así es. Entonces estaba en el lanzamiento del periódico. Fueron tus pinitos, digamos. Así es. Y pues el telégrafo en ese tiempo se revelaba como lo mejor en tecnología. A lo mejor que había. Claro, a lo mejor de lo mejor. Y pues también casi todos éramos sangre fresca, nunca habíamos hecho periodismo, pero teníamos bases sólidas mediante la educación. Claro, y ahí, ¿qué más hiciste? Pues yo sé que fuiste jefe de Relaciones Públicas de don Álvaro Novoa, que fue candidato a la presidencia de la República. Así es. Si bien es cierto que se diría que en el periodismo tú no debes tener doble función como ser periodista y al mismo tiempo ser relacionista pública. Si bien es cierto, eso no es dable, porque si tú haces ese rol, obviamente está siendo parcializada, algo que se opone al periodismo. Sin embargo, hay que estar consciente de que en Ecuador también son formas de sobrevivencia que tú tienes que buscarlas, porque el periodismo en sí no enriquece a nadie. Aquel que se quiere enriquecer con el periodismo es mejor que busque ser empresario, porque con el periodismo no va a llegar a ningún lado. Hay una gran verdad, porque ya hemos visto mucha gente, los periodistas, cuando llega uno a un medio, y usted lo sabe, que llegamos a un medio, dependemos de la orden del empresario de ese medio. Nosotros no podemos decir la verdad si no nos cuesta el puesto. Yo te digo porque yo fui editor de la Segunda de Meridiano, que en ese entonces uno de los principales accionistas era don Aglara Bucaram. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Uno no podía sacar ninguna nota en contra de uno de los accionistas del periódico. Y tú te recuerdas que en Telerno tampoco podíamos sacar absolutamente nada que tenía que ver con la derecha. Ni con los turnos. Aquello que afectaba a la derecha no podíamos sacarlo. Claro. Ajá, entonces, o de pronto, sí escribíamos la nota y también era pasado a revisión por las diferentes facturas, y dependiendo de la cuestión, salía o no salía. Claro. Pero en cambio, como periodista, tú tenías que recibir órdenes, como tú dices. O sea, tú no puedes decir, esta noticia cubro, esta noticia no cubro. Tú vas a cubrir lo que te ordena tu jefe. Nada más. Así es. Ahora, Victoria, después que te tuviste también dirigiendo una revista, yo me acuerdo, la revista La Verdad. Así es. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia de la revista La Verdad? Pues tuviste años ahí. Así es, yo estuve 15 años dirigiendo la revista La Verdad, tiempo en el cual tuve muchísimas experiencias de entrevistar a muchísimas personalidades. Era un periodismo más en ese tiempo, no estoy hablando, no quiero hablar como viejita, aquella que está rememorando el pasado siglo pasado, no quiero hablar así. Bueno. Pero sí recordemos que era un periodismo más centrador, hasta más valiente, podría decir. Ahora no veo ese tipo de periodismo, la verdad. Y en esas circunstancias tuve ocasión de entrevistar a gente muy importante, de las cuales el que más me llamó la atención fue el doctor Patarroyo. Ya. El doctor Patarroyo es un colombiano que creó la vacuna contra creo que fue como la influenza. Vacuna. Sí, una vacuna. Como la influenza. Sí, como la influenza, pero no es exactamente la influenza, pero después recordaré bien.
cuál vacuna fue. Y entonces la malaria. Muchísimas gracias. Así es. Entonces teníamos esas oportunidades de tener aquí personalidades. Claro, teníamos en los años 80, 90, 2000, principios de los 2000, teníamos un boom de mucho crecimiento tuvo Ecuador, en el sentido de científico, en el sentido económico, en el sentido político. La moral de los ecuatorianos estaba altísima, hasta el punto que en el año 2000, ayúdame por favor, lo de la guerra del CENEPA, el CENEPA. Claro, el ejército ecuatoriano pudo vencer por primera vez en su historia al ejército peruano. Eso fue la guerra del CENEPA. Claro, eso es porque el Ecuador tenía la moral altísima. Claro, era en el gobierno de Sisto Durán Ballén. Sí, Durán Ballén. Ahí también sacaron un eslogan, ni un paso atrás. Así es, y sí se puede. Sí se puede, que es que eslogan que se ha usado en muchos países, incluso con el que ganó Barack Obama en la presidencia en Estados Unidos. El sí se puede se creó aquí en Ecuador en el tiempo de Durán Ballén, cuando enfrentamos a los peruanos. Ya, bueno, después de eso que estuviste en la revista y todo, estuviste ahí, ya te dedicaste netamente a escribir ahora sí, o tenías las mismas cosas. Dos cosas. Sí. Casi siempre he tenido que hacer dos cosas y a veces tres cosas, porque si me dedico a hacer una, pues de pronto sí me iría bien, pero también es bueno ser un poco polifacética en la vida. Claro, lo importante es seguir manejando la situación. Y me imagino que este no será tu último libro, sino que más adelante irás viendo, según el transcurso, vas a ir creando nuevos libros. Y según tengo entendido, Amazon le va bien, porque en Amazon tranquilamente se están vendiendo todos sus libros. Así es. Porque según yo he hecho una investigación, dicen que todos sus libros tienen gran acogida. Es que en los últimos años ha habido un resurgimiento y ahora con la pandemia mucho más, para muchos aspectos en la vida, pero uno de los cuales es el crecimiento personal, el crecimiento personal. El enfocarnos más en tu espíritu. Ya, no solamente, la parte espiritual. Sí, en la parte espiritual. No solamente en lo que es material, acumulación de bienes, no solamente eso, porque la gente... No es dinero solamente. Exacto. Material. Porque la gente se da cuenta que eso, o sea, tú ves, ya no hablamos de millonarios, hablamos de billonarios. Pero eso está dando a la gente más felicidad. Yo creo que no tanto. No. Entonces, por eso la gente se está volcando al yoga, al crecimiento personal. Bastante yoga. Así es. ¿Y usted está haciendo yoga? Yo también hago algo de yoga. Bueno, eso también está bueno saber. Un yoga un poco casero, pero hago algo de yoga. Lo hace yoga. Así es. Porque hay bastante gente que yo veo ahora que hacen yoga, hacen la cuestión espiritual. Hay un grupo que hay por la Casa de la Cultura, por el Hare Krishna. Claro, ellos también tienen la cuestión espiritual para tratar de olvidar de tantos problemas que actualmente hay en la humanidad. Así es, así es. Es que tú tienes dos formas de crecimiento, el material y el espiritual. Pero ahora te das cuenta que no puedes crecer en lo uno y decrecer en lo otro. Tú tienes que crecer tanto espiritualmente como materialmente. No puede ser uno solo. Claro, a menos que seas un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, aquellas que sí se llenaron, o un Jesús, que sí se llenó totalmente, que lo material no era necesario para ellos. Pero nosotros, pobres humanos, necesitamos lo material y lo espiritual. Eso es necesario. La parte humana, sobre todo. La parte humana es lo importante, porque la parte humana es lo que a uno lo hace salir adelante dentro del ser humano. Aunque ahorita en nuestro medio, lamentablemente, como está la ciudad, especialmente en Guayaquil, usted sale a la esquina y la pueden robar o la pueden asaltar. Yo veía el otro día en internet, dice, si usted le tiene fastidio a alguien, yo cobro $100 para desaparecerlo. Imagínate. Pero yo también desde niña aprendí algo, Carlitos. A ver, ¿qué cosa fue? Yo aprendí, donde no hay miedo, no hay peligro. Sí, donde no hay miedo, no hay peligro. Uno no puede dejarse vencer por la inseguridad.
Claro. O sea, uno debe tener fe en Dios primero y después creer de que no me va a pasar nada. O sea, no atraer esas energías negativas que más bien te van a volcar a que seas asaltado, que seas violado, que te hagas secuestro express, qué sé yo. Entonces, mejor es salir rezando en la casa y pensando, donde no hay miedo, no hay peligro. Y no dejarse vencer por la delincuencia, la violencia y esto que lo otro. O sea, no debemos dejar que nuestra alegría nos robe la inseguridad. Victoria, tú sabes que siempre en la televisión el tiempo siempre es nuestro enemigo. Te dejamos con las palabras finales y esperando que esta no sea ni la primera ni la última vez que te hago. Amigos, es un gusto dirigirme a ustedes y pues reiterarles mi agradecimiento por permitirme a mí decirles pues cómo una mujer como yo pues se puede decir ha roto un poquito barreras, los esquemas de la vida. Esquemas, porque escribir en Amazon, estar en Amazon, pues ya te da una visión un poquito más cosmopolita. Entonces, todo lo podemos hacer aquellos que creen que pueden en su campo, bien sea en la escritura, miren a los deportistas, por favor, miren a los deportistas ecuatorianos cómo se han superado. Estoy realmente impresionada del Chito, de Carapaz y de los atletas que van a ir al próximo Olimpiadas. Pero sin apoyo del gobierno. Yo creo que sí hubo apoyo. Sí, Carapaz sí no. hubo, bueno, Carapaz no, quizá Chito no, pero la delegación que va a ir, por parte de ellos sí han sido formados en escuelas formadas por el Estado. O sea, también hay que ver lo bueno que ha hecho también el Estado por ellos, porque nunca en la historia del Ecuador ha habido una delegación tan grande como ahora va a asistir a Tokio, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces no hay barreras, amigos, no hay barreras para lo que uno quiera llegar a hacer, a menos que uno mismo se lo imponga. Fue la intervención de la periodista y escritora Victoria Olivera. Hasta aquí el programa, hasta el día de mañana. Muchas gracias.